para adelante. Saludos, amigas, buenas tardes. Hoy jueves, antesala del fin de semana, jueves 8 de enero del 2026, su programa Al Detalle. Aquí estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y hoy tengo dos invitados. Como siempre, el señor Abigail Soto. Así es, aquí estamos. Un saludo muy especial a todo el pueblo dominicano. Estamos aquí de 4 a 5 de la tarde todos los días, aquí en Teleradio América. Y que hoy, pues, Fefín, el doctor Felín, Rafael, el de Fefén. el de Fefén. Estamos casi ahí acordando. Doctor, feliz año, bienvenido. Después dividiremos cuáles son los planes, pero bienvenido. Bueno, aquí estamos en este tiempo de rotación de ¿En funcionarios. tiempo de qué, doctor? De rotación de funcionarios, sus renuncias y ascensos y degradación de algunos. Bueno, por lo menos hay que Y comenzar. movimiento de otros. Sí. Hay que comenzar a decir que la maquinita sigue, unos supuestamente porque han renunciado, otros no, pero en la tarde de hoy se ha dado a conocer ya otros nombramientos. Bueno, aquí tenemos una persona que particularmente no conozco su accionar, su bagaje político, pero en Senasa acaban de nombrar al señor Julio Landrón. Pero lo que llama el Servicio Nacional de Salud, ahora sí. correcto. Sí, es un médico muy conocido. Lo que llama la muy atención es que el actual incumbente salió. Ese no es Perón, ese se fue él. El señor Mario Lama. Sí, renunció ayer. Sí, el señor Mario Lama. Eso llama la atención. Decía que no estaba sabemos, cansado. No sabemos qué estará pasando en el gabinete, pero ese tema de irme antes de que me lleven es poco usual. Y además muchas veces pueden llegar informaciones y se van adelante. Pues yo pienso que el doctor Doctor, ¿usted qué sabe? se fue antes de que lo llevaran. En la administración pública dominicana existen pocos casos de renuncias de funcionarios. Solo está la renuncia del señor Abigail Soto de Inespre. No, pues yo hablo duro porque se fue de Inespre. Y la renuncia de el periodista vanilejo Miguel Guerrero, Sí. que ha tenido el honor de renunciarle a 2 presidentes. Es cierto, así es. El único, entonces, esas son las renuncias que se conocen, ¿verdad? Después toda esta de Abinader son salidas a situaciones de cancelaciones. ¿Tú ves? Que si tú coges la lista, ha renunciado todo el mundo. No renuncia a nada. Entonces, bueno, tú tienes tú tienes lo de Kimberly, tú tienes lo de la que sucedió a Kimberly. Todo eso fue de que renuncia. O sea que estas son situaciones para que en vez de verse la remoción, sí, se ve la denuncia adelantada. Sí, bueno, ya te dije que además existe la historia de la política, pero vamos a ver si existe otra, porque sí, queda un cristiano, no podemos, creo que fue del partido de Balaguer, en el Banco de Reserva, creo. Sí, bueno, pero estamos director Abigail o director o secretario de Estado, ¿verdad? Porque no podemos entonces coger y renuncia de funcionario, vamos a ver. Renuncia que se consiga, que se sepa, porque la política dominicana es muy pequeña. Así es. Bueno, de Balaguer, en la crisis política de los militares, tenemos, cuando mataron a Orlando Martínez, Enrique Pérez y Pérez, Adolfo Llorens Montal, Comodoro Manuel Logroño Contín, eso fue una crisis fuera de tono, ¿verdad? Correcto. Eso tenemos con Balaguer. Abigail Soto renunció de Inespre, el periodista Miguel Guerrero. Se dice que Balaguer hizo renunciar a Rafael Bello Andino, se dice. Ahí se dice, pero ahí eso usted no lo dijo, nunca. Se dice. Entonces, bueno, a Hipólito, problema, lo cual Tolentino fue verdadera, Fernando Álvarez Bogal de la salud, y Vigilio Bello Rosa se fue forzado porque Hipólito lo criticó.
Entonces, bueno, Guillermo Moreno fue cancelado, forzoso para Leonel, lo canceló forzosamente. Con Abinader, todo el mundo dice 17 directores generales cancelados renunciantes. O sea, con Abinader eso ha sido la moda. Pues la Sí. moda, le piden la renuncia. Sí. Entonces, con Leonel, cancelaciones forzadas, Rojas Tabar, Guillermo Moreno. Cosa que se quedó ahí. A Hipólito 4, que se puede decir que son reales. No se puede decir que Virgilio Rosa no fue real, Fernando Álvarez fue real, lo cual te hizo un lío de los cupones. Estuvo preso. Sí, entonces hubo que sacarlo. Entonces, bueno. El otro fue Pedro Gil Iturbide, Ahora, ministro, sí. ese es el único ministro. Ese fue. Ministro de Educación, De Educación. le dijo a Balaguer que hiciera algo con los maestros, Balaguer Sí, no lo hizo, y ¡pam! Y le renunció. renunció, sí. Un hombre, Abigail lo conoce, Es fue un una hombre, está estrella. muerto. Fue una persona de eso. Entonces Le gustaba ya Sabana Washington de Orlando. tenemos Pedro Gil Iturbide, tenemos Miguel Guerrero Dobes y Abigail Soto. Esos son las 4 reales. Lo de los militares fue una crisis. Sí. La No, renuncia, porque eso fue una situación particular, eso es otra cosa. la renuncia fue producto de un conflicto. Ellos creían que Balaguer lo iba a pedirle que no, o que lo iba a ascender. 2 salieron premiados, para que tú sepas. Milo Jiménez y Peri Pérez. Milo Jiménez consiguió la Cancillería a pocos días. Y Peri Pérez fue ministro de Interior y Policía. Entonces, cuando tú chequeas la historia de la renuncia, cuando este señor le dijo a Leonel, o tú, o ellos, Rojas Tabar, creía que iba a pasar con él lo que pasó con Milo y con Peri Pérez. Sí. Según mi estudio de la política, que yo la estudio de archivo muerto, yo siento que esa persona se creyó que le iba a salir premiado como Peri Pérez y como Milo Jiménez. Mi creencia de mi vida, lo sigo así. Sin embargo, otro paso, lo de el general Wessing, fue todo lo contrario. Lo pone en el país, en la televisión. Lo denuncia, lo ridiculiza. ¿Cómo se llama? Lo escupe, Lo- hace de Lo todo. ridiculiza, lo ¿Tú me ridiculiza. entiendes? Lo Y de humilló. ahí se va ya un muerto. Sí. Sin embargo, luego viene como ministro de las Fuerzas Armadas. Y puso de interior también. Policía, Bueno, también. O sea, con Balaguer trasciende, después de militar, Increíble eso. trasciende Milo Jiménez, Peri Pérez y Wessing. Son los 3 militares más trascendentes de la vida de Balaguer, porque son los únicos 3 que le da un cargo civil a nivel de ministerio, que eso fue mucho. De uno canciller. Entonces, don Antonio. Secretario de Estado. don Acuérdense Antonio- que lo de ministro es nuevo. Secretario de Estado. Sí, porque Sí, secretario de Estado. la policía, los militares, lo civil. Claro. Pero el canciller no, es una cosa diferente. Pero aquí hay situaciones que se han estado dando hoy o en las últimas horas que han sorprendido. Porque, por ejemplo, cuando usted, que un funcionario como usted habla siempre de la estirpe, como es Peña, Tony Peñaguaba. se va de su casa pensando que viene un decreto, que no sale un decreto. Sí. Lo dejan sin funciones. Pasa igual que el director de impuestos internos, Sí. Luis Valdés. Luis Valdés, que también va por ahí sin nada, porque hay uno que nadie lo quiere. Yo nunca había visto una gente que haya celebrado tanto como el ministro de Agricultura, Sí. Limber. Bueno, Abinader maneja su gabinete de manera inestable, no es como Balaguer. Balaguer sonaba un ruido, lo cancelaba. Abinader lo deja. El primero fue Eduardo Sánchez, todo el mundo le pedía que lo cancelara porque no se veía jefe de la policía, y no se veía un jefe de policía que tenía fuerza en la sociedad. Balaguer, él no lo quitaba. ¿Tú ves? Abinader es diferente a Balaguer. Balaguer el ruido, cancelado. Esperaba febrero o agosto, pero lo cancelaba. Y la gente le gustaba. Y de tal manera, recuerde que nosotros, estando en la Cámara de Diputados, Tony y yo, que estábamos en el mismo bloque,
Tony... El único bloque de 2 personas en el PRI. No, que después se quedó uno, porque él se quedó. Nosotros sometimos con el amigo Martínez en Industria y Comercio una resolución por los aumentos de los combustibles. Sí. Y esa lo hicimos como a las 11 de la mañana y ya a las 2 de la tarde lo estaba destituyendo de Industria de Comercio. ahí. O sea, Aquí en la ¿dónde ¿Refinería? está? Sí, la refinería. Y luego, 3 días, ahí fui yo que hice una denuncia con el director de Inespre, que es el de televisión, que yo he Sí. estado varias veces ahí, y Balaguer, yo no había terminado de hacer la denuncia, y Balaguer había cancelado inmediatamente a Elías, ahí, que fue director de Inespre. Bueno, fue el que más ha durado, creo que fueron menos de 7 o 8 días que duró, y lo canceló. En ese caso, Balaguer creyó en Abigail. En ese caso, Balaguer también creía en cosas que Juan Bosch decía. Pues, pero solamente había ministros que sí, ven acá, Bosch dice eso. Que Bosch dice eso, explíqueme. Pero sí, había uno que lo cancelaba instantáneo. Entonces, bueno, pero a veces esperaba febrero, que estaba el mismo, o agosto, porque Balaguer lo hacía, ¿entendiste? Entonces Balaguer fue que acostumbró al país a la rotación, febrero-agosto, Doctor. y la cancelación inmediata. Entonces Balaguer siempre pudo mantenerse que él no estaba en la corrupción. Doctor, Que no pero apoyaba la hay algo que a mí me Es el histórico. gustaría... Sí, No, como usted lleva los números... Tenemos que entrar ahora en esto. Exacto, como usted lleva los números, ¿verdad? Usted es la mejor persona para yo consultarlo. Sí. Según lo poco que yo sé del tren gubernamental de la historia de este país, Ya no lo digo, te lo digo. al señor, Usted al ve señor, aquí, el señor Abigail Soto duraron más de 15 días diciéndole, pidiéndole que vuelva. 22. Bueno, porque Balaguer era una persona que, ¿por qué se fue? Balaguer a un presidente no le gusta eso. Sí. ¿Tú entiendes? O sea, esto es porque Luis lo consiente con ellos, porque eso es muy duro que te renuncien. Ahora, esos militares cuando renunciaron era el centro del poder de Balaguer. 2 lo dejó caer, pero 2 él no lo podía dejar caer porque era el poder Pero político. Luis, pero con decía Ansel, a mí me diabiaron muchas veces, inclusive la esposa del presidente, que era la que mandaba ahí en esa parte, en el palacio, me llamó varias veces. Doña Emma. Y fueron el 22 y ya el 23, yo acepté. O acepté, no, yo acepté el primer día, sino que fue cuando lo designaron al general García, que me pusieron a mí y ya yo... Bueno, entonces las renuncias no son comunes, ¿verdad? Entonces, bueno, en el histórico de la vida del país, la crisis militar provocó 4, pero son una crisis aparte. Después de funcionarios públicos, un solo ministro, que Pedro Gil Iturbide, Abigail y el señor Miguel Guerrero. Que ese lo ha hecho 2 veces. 2 veces. A ese o sea, le gusta. Ese ha sido el caso. Después, entonces, no tiene la política dominicana eso. Pero con Luis Abinader se ha relajado, porque él, al no manejar el gabinete tipo Balaguer, que es como le gusta el país, para que tú sepas, que el país no le gusta lo de Luis. No, porque O sea, al país le el gusta país le gusta que ruede la la cabeza. sangre. de Balaguer. Entonces, La Que bueno, ruede en la la cabeza, sangre. sí. Bueno, Al país le entonces- gusta, estamos claros aquí, que ruede en la entonces, cabeza. Bueno, entonces vamos a ver el gabinete de Luis rápido para entrar a los detalles. Vamos a ver. El gabinete de Luis solamente quedan 3. 3 vivos, ¿verdad? 3 personas vivas. Nada más quedan vivas. En el gabinete de Luis nada más queda vivo el canciller. Doctor, usted está fuerte eso de que está que muerto y que ¿cómo es? Bueno, vivo en la política. Relaciones exteriores. Sí. Turismo, David Collado. Sí. Educación, Ciencia y Tecnología, Frankie García Fermín. Uno nuevecito, que ese está nuevo, y es un ascenso, y es una trascendencia, es Antoliano Peralta, que ahora fue que se creó eso. Entonces, Sí, solamente Ministerio de quedan Justicia. cuatro, porque 4 que no se han movido, los 3 del primer día y lo que él puso ahora. Entonces tenemos 16, tienen de 2 cambios. Hacienda 2 cambios, Procurador 2 cambios, Obra Pública 2 cambios, Trabajo 2 cambios, Deporte 2 cambios, Interior y Policía 2 cambios, Defensa 2 cambios, Administrativo 2 cambios, Administración Pública 2 cambios, Energía y Minas 2 cambios, Economía, qué sé yo qué, es 2 y eso lo sustituyeron. El Ministro de Agricultura tiene 2 cambios, la Mujer 2 cambios, Vivienda 2 cambios, Industria y Comercio 2 cambios. Entonces tenemos 5
de la presidencia, que lleva 3 cambios. Primero fue Macarrulla, después fue Joel, ahora es Paliza. Medio ambiente, tenemos Orlando, Seara y Paino. Salud pública, tenemos a Plutarco Arias, que ya no se recuerda eso, a Daniel Arias y a Víctor Atala. Cultura, tenemos a Carmen Hereida, a Milagros Germán y a Robertico. Educación, Roberto Fulcar, Ángel Hernández y Luis Decán. ¿Cómo es? Miguel Decán. Bien. De 4 cambios, el ministro de la Juventud, Kimberly primero, Luz del Alba después, Rafael de Jesús García después y Carlos Valdés después. Entonces tenemos un gobierno donde permanecer en un cargo no ha sido la característica. Entonces arriba los 4 de la cabeza han sido los reyes del proceso, porque después ha sido demasiado cambio. Entonces, bueno, doctor Andújar, necesito que por favor me aguante la conclusión del análisis ahí, porque tenemos que jueves, antesala del fin de semana, en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y conmigo, como cada tarde, el señor Abigail Soto. Así es, y el doctor que está aquí hoy, el doctor está y que el doctor también va a disfrutar, porque uno tiene que hacerlo por la situación de Venezuela, que en el transcurso vamos a dar el discurso del presidente Leonel Fernández para referirse a la situación de Venezuela. Sí, él tuvo Tuvo una locución. Y bueno, pues en unos momentos se la pondremos nuevamente para los que se la perdieron, por así decirlo, doctor. Pero continuamos con los numeritos. Bueno, la característica del manejo del gabinete del presidente Abinader, él ha hecho olas. Entonces, bueno, él hizo una ola en el febrero del 2025. Ahí él nombró a Luis Miguel Decán en educación, a Ángel Enrique Hernández, asesor de él, a Bartolomé Pujar, que estaba en crisis, lo nombró embajador en la Organización de Aviación Civil Internacional, a Deline lo sacó y lo puso en secretario sin cartera, a Eddie Olivares lo nombró ministro de Trabajo, a Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, a Celiné, Josefina Toribio Almanza, viceministra, a Edgar de Jesús Bautista Carrasco, director de tecnología, a Julio César de Peña Guzmán en UACI, eso es la cosa que estaba Bartolomé Pujar. Ahí también se incluye luego, en junio, a Magín Díaz. Entonces, bueno, que él ha hecho eso varias veces. Después tuvo, en agosto hizo lo mismo, otra ola, Samuel Pereira, recuérdense, al banco, a Refidonza, Leonardo Aguilera al Banco Reserva, Félix Antonio Reina Chavarría a Diezcón, Carlos Alberto Caminero a la cosa de la presidencia, Eduard Rafael Guzmán Padilla, nuevo director de Senasa, Onésimo Antonio González, amigo de todos de nosotros, vicepresidente de la ORSA, Adolfo Pérez León, director ejecutivo del INAVI, Virgilio Sedano, asesor del gobierno. Entonces, ahora, esta ola es la más grande, que es la que vamos a explicar, lleva 11. Bueno, el consultor jurídico Subero Isa, puesto, ¿verdad? Y ministro de Justicia Antoliano Peralta. Estos 2 cargos son los 2 cargos de mayor nivel y de mayor trascendencia en la vida política, porque el cargo de consultor jurídico es un cargo del establishment. Entonces sacó a una persona y lo hizo ministro. Ya Antoliano Peralta es una persona trascendida en el propio gobierno, a pesar de que el consultor jurídico es más que ese ministerio, porque el consultor jurídico es un cargo del establishment. O sea, claro, no es cualquier persona. El hombre del presidente. No es cualquier persona, pero él está trascendido en la vida política. Pero el caso de Subero Isa, que es de los 7 presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la democracia, el único que después de vencer ese cargo de la democracia, del Consejo Nacional de la Magistratura, el único ascendido de nuevo es él. Porque el otro que fue ascendido fue Caunabo Javier Naranjo, que fue
presidente de la Suprema Corte de Justicia de voz. Doctor, pero confirmando algo que ya el señor Abigail y yo habíamos comentado, ahora mismo se han dado dos movimientos que son ganar, porque como ministro de Justicia, tener al señor Antoliano Peralta y que en consultoría pongan al señor Subero Isa, Sí. es ganar. O sea, Sí, que pero- ahí ese movimiento ahí es... Pero él en 5 años Estoy de tiene una acuerdo. trascendencia en la vida burocrática que no la ha tenido. Por ejemplo, Guido trascendió ahora, pero Guido, ¿cuándo fue que él fue consultor jurídico con Hipólito? ¿Cuántos años pasaron para él poder trascender? 20 y pico, ¿verdad? No, él duró 20 No. años fuera de todo Entonces, lo que era ejercicio. trascendió. Este señor en 5 años ha hecho una trascendencia en la vida burocrática. O sea, él va a terminar su vida burocrática, si la termina ahí, no se mal cargo, con una trascendencia, y la trascendió el mismo gobierno. Entonces, bueno, porque entonces lo del caso de Subero Isa fue juez de la Suprema 14 años, que luego lo dejaron siendo juez y renunció. Sí. O sea, salió en baja. Sin embargo, ahora Que- va a quedar que- su vida burocrática en alta. que creíamos que iba para su oficina. Sí, va a quedar su vida burocrática en alta. O sea que él es así. Entonces, bueno, Francisco Oliveres Piñera Bencosme, designado ministro de Agricultura, ese es un técnico que sabe nivelación por satélite, que sabe bregar con drones, que sabe bregar con toda la agricultura moderna. Pero también la familia Abinader es productora de arroz en Jima. Y se dice que él está relacionado con ellos allá. Bueno, una de las factorías más viejas que había. Doctor de arroz. Andújar, nosotros al inicio del programa mencionamos que teníamos un material audiovisual del expresidente Leonel Fernández. No, pero vamos a hacerlo Vamos- cuando... vamos a terminar. Sí, Vamos vamos a cuando terminar venga esto para que él corte, Perfecto. ponga los anuncios y Perfecto, después pone el pero video. ya lo tenemos. Sí. Bueno, entonces, Vamos a terminar. pero Porfirio Urraita San Giovanni, ese es un experto en términos de... Yo no sé quién es. Es un experto. Entonces, Magín no quería a Luis Valdés. Recuérdese del primer día ya, que se dijo que no lo quería. ¿Ustedes recuerdan? A ustedes se lo olvidó. Yo ayer vi que ustedes se lo olvidó. No, a mí se me olvidó. Sí, bueno, no lo quería. Entonces, bueno, ahí hay un problema que Magín quiere esto. Ok. Yanila Vázquez, coordinadora de gabinete de política No, pero social. una cosita, chiquita. Bueno, no, Porque- ella pierde. No, pero usted, vamos, chiquita, Espérese, porque usted doctor. está hablando, sí, vamos al paso, porque usted, ok, a él, ponga que sí, que el presidente le dijo que lo necesitaba a Luis Valdés. Ahora, Luis Valdés iba tan mal con el presidente que iba a nombrar, a dejarlo sin funciones. No. Es que Magín, desde el primer día, tienen que buscar históricos. Sí. Él lo rechazó. Magín quiere para lo que va a hacer. Él lo había dicho. Recuérdate que Magín y el gobernador del Banco Central son cargos diferentes a eso. Son Sí. cargos del establishment. Sí. O sea, Magín no es un ministro cualquiera, ni el gobernador del Banco Central, ni el consultor jurídico. Son diferentes posiciones. ¿tú entiendes? Entonces aquí puede ser que y Duana también falte, porque recuerde que el jefe de ellos, aunque aquí tenga independencia, de Magín Aduana y Doctor, Sí. pero entonces, Y lo impuestos que- internos entonces, son de entonces ellos. aquí lo que estamos viendo es la punta del inicio de un fueguito. Sí, no, pero porque ya vamos. lo quitaron. Entonces, bien, Yanila Vázquez, políticas sociales, ella tenía un mejor puesto en IAM. Pues, ok. Ministra de la Mujer, Gloria Reyes, ella había que quitarla desde hace 2 o 3 años con los escándalos de Supérate. Él asciende. Pero ahí me dicen que los chinos también fueron los que contribuyeron a que lo quitaran de impuestos internos. Ah, ok. Dicen eso por ahí. Mayra Jiménez, ella pasa para Supérate, ella es ministra, va para Supérate, pareciera una degradación, pero no lo es, hay más recursos Supérate, si tú lo ves desde el punto de vista económico. Sin explicación de vivienda, Víctor Ito Bisonó, por ella, eso no tiene explicación. No, eso está bueno. Industria y comercio, Yayo, que lo quiten de aduana, tampoco tiene explicación, a menos que hayan accedido a los problemas de los chinos. Y Nelson Arroyo en aduana tiene que estar conservado con Magín. Bueno, Ese es el jefe directo, Sí. directo es el jefe. lo del doctor Julio César Landrón de la Rosa, por Mario Lama, que renunció, se ve que lo iban a quitar. Del gobierno debería haber quitado todo el sistema de salud, incluyendo a Tala.
desde el primer día, no lo quitó, porque la cabeza del sistema de salud es Atala. Pero administrativo, quien lo lleva es Mario Lama. Está bien, pero Llevaba. pero el muchacho, pero ahí él es el jefe. inclusive la familia quería que él renunciara, porque él no tiene prácticamente él prácticamente ahí es un orden. ¿Cómo yo podría? El que manda es el Lama. Sí. El Lama, no, medicina, todo, los cancelaciones, abastecimiento, todo era que va a ser ahora Bueno, Landrón. Él es una cara. Entonces, Era bien, una cara. Es una cara, exactamente. Los Eso cambios- era, y va a seguir, Era una cara. los cambios están siendo aplaudidos. Yo lo aplaudo, pero en la forma de Abinader actuar es una forma más. Lo ha hecho 3 veces ya. En 11 meses ha hecho 3 Pero horas de cambio. póngame quítame para ponerme ponte para allá, para acá. No se está usando también, no hay Sí, mucho. Porque sí. ayer me hablaba de esa cuestión que Darcy me decía, no, pero no es sustituciones. No, movimiento y solamente cambio solamente sacó son dos. cosas Era diferentes. movimiento, Hasta si ahora- lo vemos en movimiento. Exacto. Hasta ahora hay sacado- Movimiento y cambio son diferentes. Hasta ahora hay sacado 3. De 11 subieron 3. Mario Lama está afuera, Peñaguaba está afuera y Luis Valdés, que lo van a nombrar en el seguro de Barreserva. Y está, no, el secretario de Agricultura. Ah, bueno, 4 afuera. Cuatro. El ministro. sí. Bueno, hay algo entonces. Sí, Hay algo, porque hay 4 afuera. sí, hay 4. Son 11 que Hay que están todavía ahí esperando. Que Alance y yo he estado hablando de que posiblemente, como fue cónsul en Nueva York, puede ser que lo pongan en Miami. Tony Peña, ese A Tony Peñaguaba. a Tony, igual que el seguro, que dicen que Luis Valdés puede estar en esa posición, pero que él no quiere ese cargo. bueno, Me dijeron que él no quiere Bueno, ese cargo y que él mejor se va para su casa, según me ha es dicho. una degradación. Totalmente, Tal como totalmente. declararon a Nelson Arroyo. No aquella pasa vez. como el amigo Yayo, que Yayo pasa No, está de director a a ministro. ser y un ministro de fuerza. Sí, a Exacto. ministro. Ministro de fuerza. Y aunque la gente. Que ahí bajó a Hito, Sí. bajó de categoría, porque ahí no es nada ahora no, mismo. no es el mismo ministerio. Sí. No es lo mismo. No, No es es lo un mismo. ministro, todos los ministerios no son iguales. El de Relaciones Exteriores no es igual, porque es que maneja la política exterior. Sí. Ese embajador, el embajador dominicano. Eso es en que hablar del Washington, ministro de la Fuerza Sí, Armada. sí. Cuando te habla el ministro de la Fuerza Armada, te tienes que hablar que esté el jefe de todo el sector. Exacto. Doctor Andújar, para que continuemos con los análisis, las conclusiones Va y la profundidad. Va para Venezuela después. Sí, ok. Bueno, pues, amigas, ya en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Hoy jueves, nuevamente reitero, antesala del fin de semana, jueves 8 de enero. Aquí estamos, señora Abigail Soto. Sí, es importante que el país conozca, porque es muy importante la situación de Venezuela con Estados Unidos, y ayer, ante la presión de mucha gente, pues Leonel Fernández hizo un discurso anoche que nosotros quisiéramos que el país pues lo siga. Vamos a ver. Bueno, señoras, señores, tenemos aquí el material audiovisual y aquí en breve les vamos a compartir lo que fue la alocución del expresidente Leonel Fernández. En relación con la reciente operación militar de los Estados Unidos en Venezuela, acontecimiento que aún continúa en proceso de evolución y desarrollo, debemos decir que a través de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, sustentamos la necesidad de evitar cualquier derramamiento de sangre que afecte al pueblo venezolano. Por consiguiente, aspiramos a que por medio del diálogo y la búsqueda de consenso se pueda arribar a una paz duradera que garantice la convivencia civilizada entre sus ciudadanos, premisa fundamental para el progreso y el bienestar. Estamos conscientes de que el hecho más reciente que ha contribuido al desenlace actual de la crisis venezolana ha sido el cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en las que participé como observador electoral. En esa calidad, en la que actuamos con total imparcialidad y neutralidad, consideramos que no se podía proclamar el triunfo del candidato del oficialismo debido a que no se habían presentado las actas de escrutinio. A esa decisión arribamos luego de diversas consultas
con los miembros del panel de expertos electorales de las Naciones Unidas, con representantes del Centro Carter y con el ex canciller de Brasil y asesor del presidente Lula Silva para asuntos internacionales, Celso Amorim. Al ocurrir el proceso electoral en esos términos, recomendamos en nuestras declaraciones finales, citamos, poner en el centro de la consideración nacional un genuino y productivo diálogo político interno entre los propios venezolanos, termina la cita. A eso agregamos, citamos, esta propuesta busca ofrecer un camino hacia la paz, la reconciliación y la estabilidad política en Venezuela y esperamos que pueda ser aceptada y apoyada como una iniciativa pragmática y eficaz para evitar nuevas confrontaciones que impidan el desarrollo económico y social de la sociedad venezolana, termina la cita. Podemos decir con toda modestia que fuimos de los primeros en diagnosticar la crisis de legitimidad que había surgido como resultado del proceso electoral y haber ofrecido un camino de diálogo, de paz y concordia para su solución. Tenemos la convicción de que de haberse aceptado esas recomendaciones, que fueron también asumidas por otros observadores electorales, no se habría llegado a las circunstancias actuales. Esto lo aclaramos porque mientras desde nuestras filas gubernamentales se acentúa una supuesta defensa de la democracia, sin hacer referencia a principios y valores relacionados con la soberanía, la integridad territorial y la libre determinación de los pueblos, nosotros la hemos asumido con responsabilidad y entereza desde la génesis misma del conflicto. Hemos sido y seguimos siendo partidarios de la democracia en la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. En el plano nacional, hemos gobernado democráticamente durante 3 periodos de gobierno y nunca, a pesar de las presiones, hemos intentado modificar la Constitución para permanecer en el poder. En lugar de tomar partido frente a las controversias regionales, la República Dominicana ha perdido, durante la actual gestión de gobierno, la oportunidad de convertirse en un foro de resolución de conflictos o en la capital de la paz en América Latina, como se proclamó al término de la Cumbre de Río celebrada en nuestro país en el 2008 al solucionarse la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Somos del criterio de que toda controversia entre estados debe resolverse en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, de la ONU, y en el ámbito regional por la de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Nunca estará de más recordar las hermosas palabras que constituyen el preámbulo de los principios acordados en San Francisco, California, en el 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, las cuales dicen así, citamos, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, reafirmamos la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, para la cual se requiere practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, termina la cita. Por tales motivos, en la Fuerza del Pueblo compartimos lo estipulado en el artículo 2 de las normas de Naciones Unidas, de la necesidad de que sus Estados miembros diriman sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia. Asimismo, de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. En términos similares, apunta la Carta de la OEA, cuando en su artículo 3 establece, citamos, el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, la soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, termina la cita. Desde los tiempos coloniales, las luchas de las grandes potencias,
en aquella época entre Inglaterra, Francia, Holanda y España, terminaban reflejándose en el destino de los pueblos del Caribe. Esa fue una de las grandes contribuciones a la interpretación de la historia de nuestros pueblos del maestro Juan Bosch en su libro El Caribe, Frontera Imperial. Ahora, las tensiones políticas internacionales, con el surgimiento de nuevas potencias, amenazan nuevamente el porvenir de nuestras naciones. América Latina y el Caribe son reconocidos internacionalmente como zona de paz. Y no deseamos que las turbulencias actuales que desestabilizan otras áreas del mundo vuelvan a enseñorearse en nuestro horizonte. Al hacer referencia sobre lo acontecido en la patria de Simón Bolívar, su santidad, el Papa León XIV, expresó su preocupación por la evolución de la crisis y manifestó su deseo de que la situación derive en un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres. Instó también el Santo Padre a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y paz, al tiempo de reclamar respeto a la soberanía de Venezuela, al Estado de Derecho y a los derechos humanos en todos y cada uno. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en declaraciones ofrecidas ante el Consejo de Seguridad, por medio de la Secretaría General Adjunta para Asuntos Políticos y de Mantenimiento de Paz, representada por Rosemary DiCarlo, sostuvo, citamos, "Me preocupa profundamente la posible intensificación de la inestabilidad en el país, el impacto potencial en la región y el precedente que pueda sentar sobre cómo se conducen las relaciones entre los estados". A eso agregó, citamos, "He subrayado constantemente la necesidad imperativa de que todos respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, que consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", termina la cita. En su comunicado en relación con la situación en Venezuela, el Ministerio de Exteriores del Reino de España, en coordinación con sus socios de la Unión Europea, hizo un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y actuar siempre con respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de la ONU. Pero en la misma sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 5 de enero de este año, 2026, varios países de la región expresaron sus puntos de vista en torno a la actualidad venezolana. Brasil, por ejemplo, rechazó categóricamente la intervención armada en Venezuela, a la que calificó de flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, advirtiendo que los bombardeos y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. México, por su lado, condenó la acción militar estadounidense al considerarla una violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y un golpe al multilateralismo. Subrayó la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, que constituye un principio fundamental del derecho internacional, y recordó que corresponde a los pueblos decidir su propio destino mediante soluciones pacíficas, democráticas y negociadas. Chile también reafirmó el compromiso de su país con la soberanía, la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza, principios fundamentales para la paz y la seguridad internacionales. Panamá, igualmente, al expresar su preocupación por la situación y su posible impacto en la paz y la estabilidad regional, llamó a centrar los esfuerzos internacionales en una salida democrática y pacífica. Así también se expresaron otras delegaciones, aunque preciso es reconocer que entre los países latinoamericanos miembros no permanentes del Consejo no hubo unanimidad. Desde el 2002, la crisis venezolana ha pasado por distintas etapas, lo que no ha permitido la convivencia democrática entre sus ciudadanos. Muchos de ellos inclusive han tenido lamentablemente que trillar los caminos del exilio. Desde esa época, hace 24 años, hemos estado presentes haciendo el esfuerzo, desde nuestras humildes posibilidades, por contribuir a la paz y a la democracia en ese hermano país. Primero, a solicitud del Centro Carter, cuando se nos planteó participar como mediador para superar las confrontaciones entre gobierno y oposición.
Luego, en el 2015, cuando nos correspondió encabezar la observación electoral organizada por UNASUR, en que salió triunfante la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, con 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Posteriormente, otra vez en nuestro rol de mediación en la crisis del 2017, junto a un representante del Papa Francisco, y nuevamente como observador electoral en el certamen del 2024, invitado por el órgano electoral en consenso con la oposición y el oficialismo. Así pues, durante casi un cuarto de siglo, nuestro papel en Venezuela ha sido el de alguien que, en comunicación con el gobierno y los distintos grupos de oposición, ha actuado siempre de manera desinteresada en favor de la paz, la concordia y la democracia del pueblo venezolano. De eso podemos decir que nos sentimos profundamente orgullosos, pues ha sido también una forma simple y sencilla, pero honesta y profunda, de contribuir a devolverle a Venezuela todo lo que ese país ha contribuido con nuestra República Dominicana, a recibir en su tierra a nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte y apoyar a los líderes del exilio en sus luchas por derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El drama de Venezuela sigue en una diaria evolución, razón por la cual desde la Fuerza del Pueblo hacemos un llamado a la sensatez, a la tolerancia y al diálogo, para que entre todos los miembros de la familia del pueblo venezolano vuelva a resplandecer la llama de la libertad, la justicia y la democracia. Mientras tanto, aquí en nuestro país, la República Dominicana, esperamos que en este año 2026 el pueblo dominicano disfrute de progreso y prosperidad y que el gobierno pueda enfrentar con eficacia, entre otros, los graves problemas del alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad ciudadana. Muchas gracias. Saludos, continuamos, amigas, amigos, aquí ya en la recta final. Hoy, jueves 8 de enero del 2026, su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Señora Abigail Soto, doctor Andújar. Bueno, hay que decir que el presidente Leonel Fernández, pues nada, habló y ya veremos en los próximos días cuál es la lectura. Mientras tanto, doctor, usted tiene ahí... Bueno, concluir. El hombre de los números está aquí. En el caso dominicano, Venezuela es un país aliado toda la vida de nosotros. Cuando Abigail y yo estábamos muchachos en el 78, fue Venezuela que intervino para la pasada de Balaguer a Don Antonio. Así fue. Y reunió el Congreso. Con don Carlos. Lo de Chávez con... ¿Cómo es el presidente Carlos? Carlos Andrés Pérez. Vino para acá y Chávez hizo que lo sacaran. Sí. Bueno, lo de Leonel Fernández, Danilo Medina, con Hipólito Mejía, con Chávez, fue una relación buena. Pero no es verdad que ni Leonel, que Leonel es un dictador porque tuviera esa relación. Eso no es verdad. Bueno, cuando cayó en desgracia Carlos Andrés Pérez, dije por corrupto, que aquí mucha gente se fue contra Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Recuerden, ahora resulta que Chávez y Maduro son más ladrones que Carlos Andrés Pérez, y más criminales. Sí, así es. Entonces, bueno, pero yo no creo que Peña Gómez podía renegar las relaciones con Carlos Andrés Pérez, eso no es verdad. Y doctor, volver ahí usted el tema, ahí que bueno, es verdad que van a destituir al el canciller y que van a por París. Bueno, por ahora, Roberto Álvarez. Por ahora ese está ahí pegado y te queda porque David Collado. La lectura ahora dice que ahora debe dejarlo quieto a él porque el canciller ahora no se debe mover por la situación de Venezuela. Entonces, lo de Leonel, ¿qué dijo? Bueno, lo que no dijo también, ¿verdad? La gente quiere que dijera otra cosa. Bueno, entonces habló del Papa, salió del problema de que la gente le quiere echar eso. Y después le entró al gobierno que la posición del gobierno debe ser negociar. Y lo que está enfrentando, que ya creo que van a... Entonces, bueno, vámonos entonces a todo lo que se ha dicho en esta transición. Ya el hecho se consumó. Ya Donald Trump fue, buscó a la persona y puso un gobierno títere. Y la gente comenzó a decir que ese doctor, pero desglose eso como con un gobierno títere. ¿Cómo así?
cogió una persona del mismo chavismo y la dejó al frente, y entonces dice que ella va a recibir las órdenes, y que no fue electa, porque allá no fue por elección, sino que la nombraron. A mí lo que me gusta fue el enunciado de Donald Trump. Si hace lo que queremos, no vamos a intervenir. Y lo grande que son dos hermanos, porque quien dio hoy habló de los presos políticos, el jefe del hermano de ella, que es la asamblea. La asamblea. Bueno, entonces miren, eso que está pasando en Venezuela, para entrar en detalle, se ha dicho que fue lo que pasó aquí cuando cayó Trujillo, pero vamos a explicarlo. Pero vámonos entonces a Chile. En Chile, cuando Patricio Elwin gana en el 90, ¿tú sabes lo que pasó? Que dejó a Pinochet, que había sido el presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, así fue. Y no hubo las transiciones. Eso quería decir que los crímenes de Pinochet se quedaban ahí salvos, o sea, para que tú sepas. Bueno, cuando Violeta Chamorro ganó en Nicaragua, aquí nombró a Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega. Sí. Después terminaron prácticamente matándolo. En Guatemala, el ministro de Defensa era, cuando ganó Eduardo Évaro, el que dejaron, no es uno como Pinochet, pero era igual de su liderazgo allá, en la Fuerza Armada. Entonces tenemos en España la transición liderada por Adolfo Suárez. Se reunieron para poner un gobierno, y después entonces él legalizó el Partido Comunista, y después, o sea, bueno, entonces se ha dicho que aquí fue Balaguer y que fue así. Eso no es verdad. Balaguer está ahí, así como ella, era vice y está en la presidencia cuando matan a Trujillo, pero lo sacaron y él tuvo que exilarse, meterse al lado de su casa en la Anunciatura y irse para Puerto Rico. En Puerto Rico, cuando llegó, los Estados Unidos no lo querían ir, lo hicieron ir para los Estados Unidos porque creía que venía a venir para acá. O sea, Estados Unidos no estaba bien con él en ese momento. ¿Qué pasa? Que entonces con Balaguer vino un Consejo de Estado, el gobierno de Bosch, el gobierno de Camaño, dos triunviratos, el gobierno de García Godoy. Entonces viene Balaguer por los 12 años, y cuando Balaguer se va, Balaguer se roba el Congreso, el Senado, para tener sus jueces para que no lo persigan, y hace una ley para que Cuba no le pueda quitar a los militares. Doctor Andújar, o sea, que no es lo mismo. Vamos a decirle al pueblo dominicano y a los que se creen historiadores que es con usted que hay que hablar, porque es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.